Mayor producción en las vacas lecheras y productoras de carne con susurros. En Viena, científicos especializados en el bienestar vacuno descubrieron que los masajes y susurros en las vacas puede llegar a reducir el ritmo cardíaco, lo que ayuda en el tema de la relajación, y el beneficio para el productor ganadero se ve reflejado en una mejor productividad en el hato ganadero. Las vacas que experimentan comunicación en vivo y caricias tiernas en vez de gritos y voces grabadas entran más fácil en un estado de relajación. Las vacas responden a la interacción con los seres humanos, por lo tal las personas que tratan directamente a las vacas deben de ser personas capacitadas y con conocimiento, con el fin de obtener de la actividad ganadera los mejores resultados. En el mundo actual se utilizan a los vacunos para la producción de carne, leche o su piel, por lo tal debemos de interesarnos más por ellos y saber cómo podemos mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo lograr los mejores resultados. En Viena, el estudio al que se hace mención en este video tenía la intención de ver qué tanto puede influir en las vacas una voz grabada o una voz en vivo. Para ello realizaron pruebas en las cuales se realizaba comunicación vocal y contacto físico. Las vacas que fueron incluidas en el estudio recibieron 6 masajes junto con mensajes grabados y comunicación vocal en vivo de forma alternada. Las frases que se le transmitían a las vacas eran: eres una buena vaca, hola querida, los estás haciendo muy bien, puedes relajarte. Posteriormente, los investigadores usaron monitores que tienen como fin la medición de la frecuencia cardíaca y equipo audiovisual para ver las reacciones externas e internas en cada prueba realizada. El estudio demostró que las vacas disfrutan de la interacción humana, especialmente se notó un aumento del estiramiento del cuello de las vacas, comportamiento que está directamente relacionado al disfrute, al mismo tiempo una reducción en el movimiento de orejas, que refleja que la vaca no está molesta. Lo que fue determinante en el estudio fue el resultado de los estudios cardíacos en las vacas, ya que éstas preferían las voces en vivo y no las grabadas, y después de los masajes se observa una reducción en las frecuencias cardíacas. Otro dato obtenido en este estudio fue que la calidad del sonido y la resonancia pueden explicar el porqué de la variación, así como la forma en que las personas que tratan a las vacas directamente interactúan con ellas mientras las ordeñan o las alimentan. Con los resultados obtenidos hacen hacer más conciencia sobre el bienestar en las vacas, ya que éstas responden en su comportamiento externo e interno de acuerdo a la interacción con los seres humanos. Para concluir, podemos decir que para obtener los mejores resultados en la actividad ganadera debemos interesarnos más por el bienestar de las vacas y mitigar o eliminar todos los factores que les causen estrés.